Domingo 24 de noviembre del 2019. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 121. Todos respondemos: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios pediré por ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Segunda lectura. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 20. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todos tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole:
si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, toda la honra y toda la gloria sea para nuestro amadísimo Señor Jesús. Pues aquí seguimos una vez más, hermanos, compartiendo la palabra hermosa, preciosa, la palabra que nos da vida, la palabra que llena vacíos, la palabra de Jesús que viene a fortalecernos a cada uno de nosotros. Pues les enviamos un cordial saludo a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan día a día a través de este canal de Sangre y Agua, y esperando en nuestro Señor Jesús que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, hermanos, que nos escuchan. Pues antes de iniciar, hermanitos, vamos a pedirle al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, que sea el Espíritu Santo que nos mande su luz, que sea el Espíritu Santo que nos dicte las palabras que estamos ansiosos y anhelando de escuchar. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, hoy en el Evangelio vemos a Jesús en la etapa final de su sufrimiento. Lo vemos crucificado y vemos a un pueblo burlándose y riéndose de él. Un pueblo que definitivamente no lo reconocían como el Hijo de Dios, pues de burla le decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Asimismo, también le decía uno de los ladrones que estaba colgado, lo insultaba y le decía también, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro malhechor también que estaba ahí, lo reprendió y le dijo que aún estando en la situación en la que está, a punto de morir, no es capaz de arrepentirse de su maldad y reconocer al Hijo de Dios. Él en cambio, este buen ladrón en cambio reconoció sus pecados, lo reconoció como el Hijo de Dios y le suplicó que se acordara de él cuando le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Este hombre, hermanos, quizás toda su vida fue malo, pero en sus últimos momentos, hermanos, se arrepintió y reconoció a Jesús como su Salvador. Este ladrón quizás había hecho mucha maldad, pero él estando ahí, quizás él fue el primero que reconoció en la resurrección. Él fue el que reconoció que Jesús no se iba a quedar en la cruz, que Jesús tampoco se iba a quedar en el sepulcro, que Jesús iba a resucitar. Y Jesús, hermanos, Jesús está vivo. Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la cruz. Nosotros los católicos cristianos tenemos la imagen del crucifijo, porque esto nos representa aquel buen pastor que dio su vida por sus ovejas, aquel buen Jesús que vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros tenemos esta imagen en donde podemos ver a un Jesús que fue humillado, a un Jesús que fue insultado, a un Jesús que se burlaban de él, a un Jesús que estando en la cruz perdonando todavía pecados, porque también él estando en la cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, entonces nosotros como cristianos católicos,
Esta imagen representa a nuestro amadísimo Jesús, aquel que se entregó por amor a ti, por amor a mí, aquel que derramó su última gota de sangre preciosa por nuestros pecados, aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Por eso nosotros tenemos esta imagen, porque nos recuerda a Jesús, nos recuerda que Él se entregó por cada uno de nosotros. Y nosotros creemos que Jesús no se quedó en esta cruz preciosa, no se quedó en el sepulcro. Él resucitó y Él está vivo, Él está con nosotros, Él sigue estando en cada momento, en cada situación que quizás nosotros estamos atravesando, soledad, sequedad, problemas, angustia, dificultades. Ahí está Jesús contigo, ahí está Jesús. Quizás tus ojos, estos ojos no lo ven, pero nuestros ojos espirituales pueden ver, pueden sentir a un Jesús resucitado, el creador de todo lo interior y lo exterior, de todo lo visible y lo invisible. Ahí está nuestro Señor Jesús con nosotros, a nuestros lados, hermanos. Amén. Y lo que Jesús le contestó también, hermanos, son palabras que nos dan esperanza, nos dan paz y tranquilidad. Lo que Jesús le contesta a este buen ladrón, podríamos llamarlo así. ¿Por qué? Porque él reconoció al Hijo de Dios estando en esa situación. Él reconoció la resurrección de Jesús, que Jesús no se iba a quedar ahí, hermanos. Porque dice, son palabras que nos dan esperanza, nos dan paz y tranquilidad interior cuando le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús le responde a este ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No lo dice, él no le dice mañana o no le dice algún día, le dijo hoy mismo. Eso no lo dice él este día también. Quizás si nos arrepentimos y lo reconocemos como nuestro Salvador, lo reconocemos como el Hijo de Dios, como el Hijo de María, aquel que se entregó por cada uno de nosotros, aquel que subió a esa cruz, hermanos. Y por eso, hermanos, hoy mismo, hermanos, podemos tener nosotros, hoy mismo podemos sentir esa paz, esa armonía, ese perdón, esa tranquilidad que solo Él nos puede dar, porque Él es el Rey del universo. Porque Él es el Rey del universo. Él es el dueño de nuestra vida, hermanos. Él es el dueño de nuestras vidas. Fueron esas manos preciosas que han moldeado todo nuestro ser. En este evangelio hoy nos invita, hermanos, a acercarnos a Jesucristo, a pedirle perdón y reconocerlo como el Hijo de Dios, el que había de venir, el que vino y el que está con nosotros y que sigue estando con nosotros, porque Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Pues Él nos demuestra una vez más, hermanos, que aún estando en la cruz por nuestros propios pecados, Él es capaz de perdonar y de darnos salvación si tenemos un acto sincero de arrepentimiento. Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es un Jesús, un Dios misericordioso, un Dios que estando ahí, hermanos, que estando ahí en la cruz, perdonando a aquel ladrón, diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues bueno, hermanos, ese paraíso puede llegar hoy a tu vida, porque quizás ya no hemos sentido esa paz en nuestro interior. Quizás estamos metidos en muchos problemas, quizás salimos de uno y viene otro, pero si nosotros reconocemos que Dios, que Jesucristo está con nosotros, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo, si nosotros le decimos, Jesús, ven, ayúdame, si nos humillamos, si lo reconocemos como aquel que puede hacer grandes obras, hermanos, Él lo hará, pero también nosotros debemos de creer que en medio de esa soledad,
que en medio de esa sequedad, que en medio de la tristeza, que en medio de los problemas, si clamamos a Él, Él nos responderá. Él llegará en el momento que nosotros le pidamos a Él, hermanos. Pues bueno, hermanos, toda la gloria, toda la honra sea a nuestro Señor Jesús. Y a Él bendecimos, a Él alabamos, a Él glorificamos y lo seguiremos haciendo mientras Él nos lo permite, hermanos. Y pues pedimos la bendición, hermanos, de nuestro amadísimo Señor Jesús y de nuestra Madre Santísima, que es María. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.